Ya saludamos a Marcelo Castelo, como siempre, como cada viernes a estas horas, siempre que iba a decir la justicia nos lo permite, pero no sé si referirme a todo este veredicto como justicia, injusticia, en fin, Marcelo Castelo, buenos Buenos días. días, Maite. Siempre que los conflictos que mueven a algunos españoles con la justicia nos lo permiten. Creo que es Que, la expresión que correcta. tenemos muchos en Que estos tenemos unos momentos, cuantos efectivamente. abiertos, ¿eh? Unos cuantos abiertos. Bueno, en fin, la semana Sí. pasada no podíamos porque estuvimos muy pendientes de la resolución del caso NOS. Esta semana ya tenemos más datos. Vamos a hablar de cómo comportarse ante un juez. Creo que Urdangarín lo sabe hacer a las mil maravillas, ¿no? Sí, O debe fíjate, saber hacerlo. desde luego, indudablemente, con respecto a lo que le pedía la Fiscalía, ha salido muy beneficiado, ¿no? No nos podemos meter en las cosas que nosotros no podemos controlar, no sabemos cuánto ha tenido de importancia o relevancia el apellido digamos, en el dictamen de las jueces, en este caso, pero sí hemos intentado estudiar un poco cómo debía ser nuestra posición, cómo debemos de comportarnos ante un juez, porque es algo en lo que habitualmente las personas no tenemos experiencia. Yo no tengo ninguna experiencia. Afortunadamente, Afortunadamente hemos de añadir, pero en el caso, como esto parece que es algo vírico, en el caso que nos toque por cualquier motivo, porque parece que se está judicializando mucho, no solo la política, sino también la sociedad, ¿no? O sea, parece que te están poniendo en cualquier momento demanda criminal, que dicen en la que se avecina, o una cosa de este estilo, demanda criminal, ¿no? Bueno, lo primero, yo siempre le digo a mis clientes que un asesor de comunicación que no te hace sufrir en la preparación es un asesor de comunicación que no te quiere. ¿Mm? Los asesores de comunicación tenemos que hacer sufrir a los clientes en casa para que se luzcan fuera de casa. Bien, un abogado que no te hace llorar en la preparación es que es un abogado que no te quiere o simplemente que cree que no le estás pagando las horas suficientes en la preparación. Yo he entrevistado, para el libro este que sabes que estoy escribiendo, en donde te he entrevistado a ti también, pues fiscales, jueces y abogados penalistas. Hay una diferencia importante entre lo que dicen los abogados penalistas y lo que dicen los jueces y los fiscales. Los abogados penalistas todos me dijeron, yo preparo mucho a mis clientes, les preparo con mucha presión. En cambio, la percepción del juez es que, o de los jueces en general, es que eso no es así. Que las personas no vienen suficientemente preparadas al juicio. O dicho de otra forma, porque esto es una cosa muy importante, porque fíjate que dice, pero ¿preparar qué? Si tu abogado te dice, tú solo di la verdad, perdona, vamos a ver, ante un mismo hecho, que lo vemos, un incidente, 5 personas, dentro de 1 año y medio, 2 años o 3 años, porque la justicia sabemos lo lenta que es en este país, lo redactamos las 5 o 6 personas que lo hemos visto y desde luego nos vamos a focalizar en cosas absolutamente diferentes, de tal forma que el hecho se puede comunicar de forma diferente. Entonces, es importantísimo preparar bien el juicio, las preguntas y sobre todo aquellas preguntas que sean más complicadas. Sí, sí. Segundo, hay que entender y no especular la pregunta que te están haciendo. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta que habitualmente el juez simplemente se está leyendo los papeles en directo, sobre todo en los casos menores, tú tienes mucha información sobre las cosas. Te pueden hacer una pregunta y estás interpretando en base a toda la información que tú tienes. Y es muy posible que no te, o es posible en algunos escenarios, que te estén preguntando sobre otras cosas y tú misma solita te metas en el jardín o en la bosteira, que se diría en nuestra aldea, ¿no? Nuestra tierra, Claro, sí. por si te metes en la bosteira tú solo, pues es una necedad. Entonces, si no se entiende bien la pregunta, lo único que hay que decir es, disculpe usted, no entiendo bien la pregunta. Cosa que hacemos poco, creo, ¿eh? En general. En No general, sé si en un juicio, porque no nos hemos visto en tal momento, pero pero en la vida en tu día cotidiana. a día como entrevistadora, ¿cuántas veces ves que la persona está especulando cuando te podría decir, oye, Maite, ¿me puedes hacer la pregunta de otra manera porque no la acabo de Bueno, entender? algunos lo hacen, ¿eh? Bien, perfecto. Pues eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer, porque si no también te puedes meter tú solo en el jardín, y es muy importante. Tercero, si tú vas bien preparado, eso te va a permitir hacer una respuesta rápida. Todos los jueces, todos los seres humanos, sabemos que la mentira exige un cierto tiempo de construcción. Entonces, si nosotros tardamos excesivamente en responder, estamos generando, esto lo hemos hablado en el tema de comunicación no verbal, Sí, 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 durante sí. todos estos programas que hemos estado haciendo, si tú tardas demasiado en construir la respuesta, muy probablemente estés generando una cierta inquietud en el juez. Entonces, la pregunta debe ser breve, rápida, breve y sin matices. Y esto es una cosa importante. No debemos de evadirnos.
Es más, en los juicios administrativos, la evasiva puede ser tomada por el juez, obviamente es criterio del juez, como incluso una confesión. La evasiva es muy perjudicial. Porque calla consciente, ¿no? Asiente, ¿no es No, así? callar puedes hacerlo, ¿vale? Esto es una cosa importante y lo enlazo con el siguiente. Podemos callar, pero no Pero no podemos... evadir la pregunta. No debemos evadirla y desde luego no debemos mentir. ¿Y qué es mentira? Mentira es todo aquello que sea un dato que se pueda demostrar y que contradiga tu verdad. Tú has estado, la respuesta tiene que ser sí o no. Has sido, tiene que ser sí o no. A partir de ahí, todas las cosas que tú puedas interpretar de por qué has estado, qué es lo que hiciste, tal, es absolutamente especulativo y eso ya no es mentira. Repito, a Urdangarín lo han debido preparar fantásticamente, Muy bien. sin prisión, sin fianza y declarando en su casa de Suiza. En fin, Marcelo Castelo, hasta la semana que Buena viene. semana. Buena semana.